Alianza en Emporium y nuestros amigos que están mirando este video, bienvenidos a la segunda semana de los 40 días de oración. Esta semana el tema de hoy es arrepentimiento. A la mayoría de las personas no les gusta hablar acerca de arrepentimiento, así que en vez de dar vueltas acerca de eso, quiero empezar con un par de preguntas que nos pueden guiar en el tema de hoy. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que Dios nos pide? Si tuvieses que ponerlo en palabras, ¿cómo podrías describir qué es lo que Dios nos pide? Segunda pregunta es, ¿qué nos distrae de hacer lo que Dios nos pide? Y la tercera pregunta que quiero que discutas con tu familia, tus amigos, o tal vez lo pienses o que escribas en un cuaderno o algo, ¿qué haces para poder tener siempre en cuenta lo que Dios nos pide? ¿Cuál es tu rutina o tu forma de mantener lo que Dios nos pide siempre enfrente tuyo? Hoy quiero que empecemos con estas tres preguntas y las voy a poner aquí en la pantalla para que te tomes un tiempito y lo hagas en familia. Así que ahí va. Hoy la idea clave es esta. Sean santos porque yo soy santo. El arrepentimiento puede ayudarnos a tornarnos hacia la santidad, de girar, de dar vuelta hacia la santidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la santidad? La definición de la santidad, de acuerdo con Tozer, del libro Conocimiento del Santo, como primera parte dice, no conocemos nada como la santidad divina. Se distingue única, inaccesible, incomprensible e inalcanzable. La segunda parte dice, el hombre natural está ciego a ella y es posible que tema el poder de Dios y admire su sabiduría, pero aún no puede imaginar su santidad. Es increíble que Dios nos llame a santidad, pero al mismo tiempo, como no tenemos experiencia de la santidad, no tenemos ni idea de cómo es. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo puedo ser santo? ¿No es cierto? El autor Chip Ingram, en su libro Dios, en su deseo de que tú lo veas, hace la pregunta importante, ¿cómo debería la santidad de Dios, aunque incomprensible finalmente, impactar tu vida y la mía? La segunda parte que sigue del mismo autor dice, cada persona que entiende que tiene a Cristo viviendo en él o en ella puede escuchar a Dios decir, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Eso viene de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Ahora quiero que hagamos una pausa porque quiero que pienses que Dios no te está llamando solamente a ti a la santidad, sino que Dios nos está llamando a todos nosotros. Y en este tiempo de los 40 días de oración, queremos como familia de la Alianza en Estados Unidos enfocarnos en esto. Tal vez están mirando y no son de Estados Unidos, pero quiero que sepas que Dios nos está llamando a todos. Pero en un esfuerzo de la familia de la Alianza queremos que nos pongamos de acuerdo a buscar al Señor y que busquemos y que vivamos en calidad de vida de lo que Dios nos está pidiendo. Y si Dios nos pide que seamos santos porque Él es santo, es porque realmente quiere que seamos santos. Entonces, si el arrepentimiento puede ayudarnos a volvernos hacia la santidad de Dios, la definición que necesitamos es, ok, ¿qué es arrepentimiento? Ahora, Eugene Peterson dice esto, tú no te arrepientes tomando un profundo respiro y luego te sientes mejor. Tú solamente te arrepientes cuando te das la vuelta y regresas hacia Dios. Como tú te sientas, realmente no marca ninguna diferencia. Puedes tener el sentimiento o no tener el sentimiento. Lo esencial es que hagas algo acerca de ello. El llamado al arrepentimiento no es un llamado a sentir remordimiento por tus pecados, es un llamado a dar la vuelta para que Dios pueda hacer algo con ellos.
Muchas veces el sentimiento y el remordimiento son parte de eso, pero no lo son el todo. Lo importante es esta pregunta, es ¿qué vas a hacer? Lo esencial es que hagas algo acerca de eso. Ahora, ¿cuáles son los estímulos para arrepentirme? Generalmente los estímulos que pensamos son estímulos malos, ¿no es cierto? El dolor. Pero hay 4, de los cuales uno de ellos es el dolor, el sufrimiento. Porque no queremos llegar a ese momento, ¿no es cierto? Pero la primera cosa que quiero que nos enfoquemos es que el estímulo es que yo soy bendecido cuando vuelvo al Señor. Apocalipsis 1:3 dice: Dios bendice al que lee a la iglesia de las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Somos bendecidos cuando nos arrepentimos. La segunda cosa es que yo estoy asombrado y me asombra del trabajo de Jesús en la cruz por mí. Apocalipsis 1:5 dice: delante de su trono y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. El tercer estímulo, el tercer incentivo es que yo soy un sacerdote. Es lo que la palabra dice acerca de nosotros. Dice en Apocalipsis 1:6: toda la gloria sea al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y siempre. Amén. Número 4. Puedo apartarme de la santidad y necesitar un llamado de atención. Puede haber consecuencias negativas si no me arrepiento, porque eso es lo que sucede cuando continúo en mi pecado. Puedes leer Apocalipsis 1, versículo 11 hasta el capítulo 3, versículo 22 y ver las consecuencias. Ahora, quiero que hagamos una pausa ahora. Porque generalmente cuando pensamos, bueno, ¿de qué me tengo que arrepentir? Nuestra conciencia generalmente nos trae una o dos cosas, pero a veces pasamos de largo lo que Dios quiere de nosotros. Y yo no quiero que te pierdas nada de lo que Dios quiere para ti. Como Dios nos está llamando a un tiempo de arrepentimiento a todos, porque quiere que estemos en santidad, lo más importante es que prestemos atención a lo que Dios quiere que prestemos atención. ¿Y cómo me doy cuenta de lo que Dios me está llamando? Sino por medio de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, vamos a dar un repaso por 7 ejemplos de iglesias a las que Jesús les habla en particular, pidiendo y diciendo y guiando hacia el arrepentimiento. Estas iglesias son 7 y de las cuales muchas de las cosas que pueden estar hablando pueden ser cosas que Dios también está dando a tu vida. Entonces cuando las leemos quiero que prestes atención, especialmente acerca de cuando las lees. Nosotros creemos que el Espíritu Santo trabaja en hablar a nuestro corazón acerca de lo que necesita cambiar. Por medio de su palabra, el Señor trae luz sobre esas áreas que tenemos que prestar atención. Así que mientras lees, quiero pedirte que prestes mucha atención. ¿Qué es lo que sientes en tu corazón y lo que el Señor Jesús te está hablando cuando lees estas palabras? ¿Y a qué me refiero con estas palabras? Es porque quiero que ahora pongas pausa en este video y que si estás solo o con tu familia o con tus amigos o con quien estés, leas 3 capítulos seguidos de Apocalipsis, capítulo 1, 2 y 3. Sé que es un tiempo importante y por eso quiero que le presten mucha atención y que cuando volvamos vamos a revisar lo que Dios les dijo a estas 7 iglesias. Así que toma este tiempo, puedes hacerlo por medio en tu Biblia que tienes en casa o en la versión digital, pero tómate este tiempo. Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Espero que hayas podido tener este tiempo leyendo la palabra de Dios y podemos ver que hay un llamado de arrepentimiento de la impiedad en el capítulo 1 al 3, mientras que Jesús visita las 7 iglesias diciéndole que se arrepientan de su comportamiento. Jesús es específico.
acerca de qué cosas necesitan arrepentirse. Entonces, cuando a veces pensamos en arrepentimiento, lo más común es que hayas escuchado una oración como Señor, perdóname de mis pecados, como una cosa general. Pero Dios nunca hace eso, el pecado general, sino que es muy específico. Y acá vemos en los ejemplos específicos. Cuando pedimos perdón al Señor, necesitamos pedir perdón específicamente y reconocer lo que hemos hecho. A Éfeso le pide arrepentirse de la idolatría. Idolatría es poner cualquier cosa por encima del Señor Jesús, de prestar más atención a otras cosas que lo que Dios dice, obedecer a otros o querer ganarnos la atención de otros sin importar lo que Dios dice. Vos tenés muchos ejemplos de las cosas que podés pensar acerca de lo que eso significa, pero quiero que prestes atención. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Importante. El amor al Señor y el amor a mi prójimo. Si mi amor por el Señor ha caído, tengo que volver al Señor. Es algo para prestar atención. No puedo decir, Juan diría, no puedo decir que amo a Dios y no amo a mis hermanos, porque sería una contradicción, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice: mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. La presencia de Dios no estará más entre nosotros y no queremos eso. La iglesia de Esmirna, en este ejemplo, no hay un aviso de arrepentimiento, sino el sufrimiento que produce santidad. Dios usa el sufrimiento. Dios no quiere que suframos. Pero muchas veces el sufrimiento es un instrumento que nos trae al Señor. Como un ejemplo, cuando ponemos la mano cerca de algo muy caliente, sabemos que no tenemos que dejarla ahí, porque trae dolor. El dolor nos avisa: no, hay que sacar de ahí, hay que salir de ahí. El tercer ejemplo es el ejemplo de Pérgamo. Y dice, el Señor pide arrepentirse de la tolerancia de falsas enseñanzas y pecado sexual. Apocalipsis 2, versículo 14 dice esto: siguiendo las enseñanzas de Balaam, que es pecado sexual, y los nicolaitas, que son falsas enseñanzas. En el versículo 16 dice: arrepiente de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué importante es prestar atención y chequear lo que estamos escuchando, las enseñanzas que estamos escuchando con respecto a lo que la palabra de Dios dice. ¿Es lo mismo o estamos enseñando cualquier otro tipo de cosas? ¿Estamos queriendo enseñar cosas que le hagan sentir bien a esta persona porque sí? ¿O estamos queriendo honrar al Señor y seguirlo en todo, aunque sea difícil? ¿Qué es? No, te pido que prestes atención, especialmente porque hoy en día hay toda clase de enseñanzas, hay toda clase de personas hablando y enseñando que dicen que es ser de parte de Dios y dan mensajes para que te sientas bien y que no lo sigas. No quiero que ese seas tú. Chequea lo que las personas enseñan, si es de acuerdo a la palabra de Dios o no. El cuarto ejemplo es la iglesia de Tiatira. Arrepiéntese de la tolerancia a la inmoralidad sexual e idolatría enseñada por falsos profetas, causando desunión. Otra vez, inmoralidad sexual es parte de eso, y vemos que hay no solamente falsos profetas, pero que causan desunión, causan división en la iglesia. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si hay un dejo de gente buscando la desunión y que haya divisiones y peleas y diferentes facciones, sabemos que eso no viene de Dios. ¿De dónde crees que viene? ¿Por qué lo estamos aguantando? Apocalipsis 2:21 dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Apocalipsis 2:22 y 23 dice: por tanto a ella,
A los que con ella se adulteran los haré caer en cama, y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera. Y heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes les daré según lo que hayan hecho. Qué dolor ver esto, porque el pecado nos hace sentir que estamos bien y que no pasa nada, pero vemos que hay un tiempo, que el Señor nos da un tiempo, pero no tenemos que pensar que, bueno, hay más tiempo, no pasa nada, queremos estar en la bendición de Dios, no en un lugar en donde voy a estar sufriendo. Por eso es que necesitamos volver al Señor. Y como todos, el enemigo nos hace sentir que es un lugar cómodo a donde estamos y que va a ser demasiado costoso volver al lugar a donde Dios nos dice. Pero eso no es verdad. Tenemos que volver al Señor y decirle, Señor, estoy en este lugar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llego ahí? Señor, dame sabiduría y dame la capacidad y el poder para salir de donde estoy. A Sardis, la quinta iglesia, le pide arrepentirse de una fe muerta y la falta de obras. En el capítulo 3, versículo 3 de Apocalipsis dice, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Falta de fe y falta de obras. Puede ser que estés viviendo una vida diciendo, sí, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero en mi vida no hay ninguna indicación de que estoy viviendo en fe en Dios, de que en mis actos estoy obedeciendo, porque creo más en lo que yo puedo, lo que yo quiero hacer, más lo que Dios me está pidiendo. La parte más fácil de todo eso es ver en mis finanzas estoy obedeciendo al Señor. Pero una fe muerta y falta de obras son muy comunes. Ahora, que sean comunes es lo que debe ser. A veces el Señor nos pide hacer cosas y decimos, es para otra persona, no para mí. Y cuando vivimos de esa manera, vivimos diciendo que seguimos a alguien, pero mis acciones y mi manera de vivir no lo reflejan. A la sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia. No hay un aviso de arrepentimiento de la misma manera que Esmirna, pero el sufrimiento produce santidad. ¿Cómo estás? ¿Estás dejando que el sufrimiento te lleve a esa santidad? ¿O estás dejando que el sufrimiento te lleve a peores lugares que antes? Es muy común. Y vamos a hablar acerca de eso después, pero tenemos que pedirle al Señor que nosotros no gastemos el sufrimiento y que no estemos viviendo y repitiendo el sufrimiento, sino que produzca en nosotros un deseo de vivir en santidad. El ejemplo séptimo es de la iglesia de la Odisea. El Señor le pide arrepentirse de la autosuficiencia, del materialismo y una fe tibia. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por tanto sé fervoroso y arrepiéntete. Qué importante es esto, porque Dios está hablando que quiere que vivamos una fe de verdad, una fe auténtica, que vivamos una fe con fervor, con ánimo, de verdad, que esté en nuestra manera de vivir, en el diario vivir. Ahora, cuando crecemos, cuando eras un bebé, dependías mucho de tus padres o de quien te cuidaba para las cosas. Y cuando crecemos queremos ser más independientes. Pero cuando crecemos en Cristo, Cristo siempre nos pide lo contrario, que seamos más dependientes de Él y menos independientes. Entonces, ¿estás viviendo en un momento de querer tu autosuficiencia, de querer hacer las cosas en tu propia manera, de acuerdo a tu propia conocimiento o tu propia razón? ¿Estás obedeciendo al Señor y pidiendo que Él guíe tus pasos o haciendo todo a tu manera? Una buena pregunta. El materialismo. Es muy difícil no saber lo que es materialismo.
porque estamos rodeados de Él. Si no sabes qué es siempre querer más cosas, sin depender de lo material, depender del dinero, pensar que el dinero lo es todo, pensar que tener las cosas es lo todo, y vivir queriendo siempre alguna otra cosa, queriendo satisfacer mis deseos por tener suficientes cosas. Y una fe tibia. No puedo vivir en fe cuando todo lo que quiero es más cosas para satisfacer mis propios deseos. Porque lo que estoy haciendo es, en vez de depender de Dios y de la guía de Dios, estoy dependiendo de mis recursos y de mis propios deseos. No van de la mano. Ahora, si tengo muchos recursos, cómo puedo vivir una fe viva? Puedes vivir una fe viva aún en un ambiente materialista cuando vives guiado por el Espíritu Santo, guiado en tu manera de vivir, en tu manera de actuar en el día a día, no por medio de lo que dicen tus finanzas o del deseo de tener más cosas, sino el deseo de agradar a Dios. Apocalipsis 3, versículo 19 dice esto: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por tanto sé fervoroso y arrepiéntete. Si Dios nos está llamando a arrepentimiento es porque nos ama, porque no quiere que estemos ahí, porque no quiere que sigamos en ese lugar de dolor. Entonces quiero cerrar con esta idea: el arrepentimiento de nuestra impiedad, de nuestro pecado. Cuando nos encontramos cara a cara con la santidad de Dios, nos encontramos con el perdón del Señor Jesús, por el trabajo de Jesús en la cruz. Y no hay mejor momento para volver a ir y al Señor Jesús y decir: Señor, ¿qué está pasando? Veo este ejemplo y tu amor por medio de tu palabra, en dejar ejemplo para que podamos seguir buenos ejemplos, no malos ejemplos. De ahí nos tenemos que preguntar en qué áreas necesito arrepentirme, de qué necesito arrepentirme. ¿Estoy tolerando algún tipo de inmoralidad sexual? ¿Escuchando doctrinas falsas? ¿Siguiendo a un líder, a una persona, en vez de a Jesús? ¿Siendo divisivos? ¿Confiando en nuestra propia riqueza, poder o ciudadanía terrenal? ¿Estamos en alguna de esas situaciones? Como iglesia, ¿de qué necesitamos arrepentirnos? ¿Qué pecado estamos tolerando? ¿Dónde estamos permitiendo o exaltando doctrinas de filosofía mundana? ¿Dónde estamos permitiendo que haya discordia? ¿Dónde hemos empezado a morir o estar tibios en nuestra fe, preocupados o sin preocuparnos por nuestra comunidad o por el mundo? ¿En qué momento nos hemos puesto a confiar en nuestra propia riqueza y en nuestro propio poder? ¿Dónde es que el Señor nos está llamando? Entonces ahora quiero que tengas un tiempo de decir: Señor, yo no quiero que este mensaje entre por un oído y salga por el otro porque genera demasiado dolor. Te pido que cuando el Señor te está hablando por medio de estos ejemplos, que digas: Señor, yo no quiero continuar ahí. Quiero seguirte de corazón. Quiero vivir en santidad. Señor, ayúdame. Si te encuentras que estás muy metido en alguno de estos ejemplos, no hay mejor manera de decir: Señor, yo no quiero estar ahí nunca más. Señor, ayúdame a salir de ahí. Señor, quiero salir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que el Señor nos guíe, nos guarde y que estemos siempre mirando nuestra vida, queriendo agradarle al Señor en cada forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de relacionarnos, y que vivamos con una fe que está viva, fervorosa y activa. Quiero orar por ti para terminar. Quiero pedirte que prestes atención a lo que Dios te está llamando y que vivamos una vida de arrepentimiento, una vida que siempre vuelve al Señor Jesús. Oremos. Padre, así como estamos leyendo tu palabra, te agradecemos por tu palabra, porque por tu palabra sabemos que nos amas, que nos guías, que quieres lo mejor para nosotros. Señor, te pido que esta palabra
de llamado al arrepentimiento y la santidad produzca, Señor, justamente eso. Que no produzca rebeldía o indignación, sino que cause, Señor, un mover de tu presencia en nosotros. Señor, todos tenemos áreas en que necesitamos prestar atención. Te pido, Señor, que seamos sinceros y que volvamos a ti. Señor, quiero bendecir a cada uno de los oyentes esta mañana, o esta tarde, o noche, cuando están mirando, y pedirte, Señor, que tu presencia sea palpable en su entorno, y que tu presencia, Señor, los guíe a experimentarte en cada paso de sus vidas. Señor, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo, que el Señor te bendiga, y si tienes alguna duda, estamos aquí para ayudar. Sigue trabajando con esos devocionales y que el Señor nos guíe a vivir una vida en santidad.